Bueno, buenos días, compañeros. Bueno, a mí me tocó este último tema, es el de tomografía computarizada. Bueno, si ya todos estamos listos, pues no se quieren prepararse un café, iniciamos. Sale Bueno, ya. la tomografía axial computarizada, como todos sabemos, es una técnica de diagnóstico por imagen en la cual pues se utilizan radiaciones ionizantes. Esta técnica pues nos permite visualizar el sistema óseo de nuestro cuerpo y además nos permite visualizar los órganos del mismo siempre y cuando, pues, perdón, administremos un medio de contraste, por ejemplo, vía intravenosa, que sería el yodado, el medio de contraste yodado hidrosoluble. Y también si administramos medio de contraste vía oral, siendo el sulfato de bario. Bueno, como una breve reseña histórica, ya todos lo sabemos, pero es método de repaso. Conocemos la trayectoria de Wilhelm Conrad Röntgen, que fue el pionero de los rayos X, ¿sí? Y pues hombre, le costó algo de trabajo, pues concluir sus estudios. Y al final, pues lo logra como ingeniero mecánico, pero posteriormente, por la Universidad de Würzburg en Alemania, pues adquiere el doctorado como físico. Entonces, este hombre, pues, es el que, al estar haciendo algunos, ¿cómo se podría decir? Algunos métodos para deducir por qué funcionaban los radios catódicos, pues, el 8 de noviembre de 1895 descubre los rayos X en forma así espontánea. Y bueno, ¿por qué se le pone rayos X? Bueno, porque al final no encuentra una ubicación clara en el espectrómetro y le pone como una variante X. Entonces, este hombre, pues para mí en lo personal creo que es una persona que dio un inicio y dio un regalo a la sociedad y a la humanidad, porque su descubrimiento nunca lo patentó. Entonces, este hombre, pues si ahorita o lo hubiera patentado, su familia sería inmensamente rica. Entonces, de ahí, pues él da este invento a la sociedad y la sociedad médica lo emplea pues para lo que es métodos de investigación. Y bueno, la otra, ¿quiénes fueron los principales iniciadores e inventores de la tomografía axial computarizada? Bueno, fue Godfrey Hounsfield. Él era un ingeniero electrónico inglés, ¿sí? Ese señor tenía la física y tenía los métodos de invención de este equipo que quería pues visualizar lo que había detrás de o dentro de un cráneo. Entonces, él pues estuvo haciendo sus inventos, ¿sí? Haciendo sus pruebas, pero del otro lado, del otro lado del continente, había un ingeniero físico de origen norteamericano. Esta persona es Alan Cormack. Alan Cormack tenía pues el algoritmo matemático que se conjugaba con la mecánica, ¿sí? Y la física que Goodfriend tenía. Entonces ellos dos llegan a escuchar de lo que están haciendo, se reúnen y ponen en marcha pues el inicio y el invento de la tomografía axial computarizada. Estos dos personajes, bueno, en 1979 ganan el Premio Nobel de Medicina, ¿sí? Pero Alan Cormack, además de ganar el Premio Nobel de Medicina, le dan o le asignan el de Fisiología. Entonces, estos dos hombres pues fueron los que iniciaron lo que es ahorita es una carrera de tomografía. Bueno, como método de recuerdo también, pues, vamos a hablar de la planimetría. Hemos visto, por ejemplo, en mi imagen de mi lado izquierdo, pues el plano coronal, que es el que divide al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. La que divide al cuerpo, el plano que divide al cuerpo en un lado izquierdo y un derecho, es el sagital.
y el que divide al cuerpo en craneal y caudal es el axial. De aquí se le deriva la tomografía axial computarizada porque nada más se adquiría este plano, ¿sí? En la imagen de mi derecha, pues podemos ver ahí una adquisición de cráneo en los tres planos. Si podemos visualizar, pues ahí estamos detectando que hay un sangrado en este paciente a nivel temporo parietal, ¿sí? Entonces lo vemos en A, que es en coronal, en B en sagital y en C en axial. Bueno, ¿cuáles son las densidades que utiliza la tomografía? Bueno, si sabemos que hay unas en rayos X simples, en tomografía y en resonancia, bueno, aquí al aire se le denomina hipodensidad. Y a lo más blanco, ¿sí? Se le llama hiperdensidad. A lo que está en una escala de grises entre estos dos, se le llama isodensidad. Bueno, ¿y cuáles son las generaciones de tomografía? Pues les comento, pues ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, pues casi toda la escuela. Y bueno, tenemos aquí en la imagen de la izquierda la primera generación. Este tipo de primeros tomógrafos con los que inició Cormack y Hounsfield. Bueno, este tenía un movimiento de traslación, tenía un tubo de rayos X, un solo detector en el lado opuesto, ¿sí? Y bueno, este equipo hacía una adquisición en 5 minutos. El movimiento de rotación-traslación lo voy a hacer, pues una forma con mis manos para entenderlo más o menos, que bueno, la rotación sería, si iniciamos de aquí y el tubo de rayos X irradia, va a irradiar, hace este movimiento de rotación. Y el de traslación se regresa 1 grado y vuelve a rotar y vuelve a irradiar. Entonces a eso se relaciona el movimiento de rotación-traslación. Y este tipo de rotación lo hacía en 180 grados. En la segunda generación, bueno, ahí había también el tubo de rayos X, había una fila de 5 a 30 detectores y ya había un haz de abanico que permitía abarcar un poco más en forma coronal al cuerpo, ¿sí? En esta, pues seguía la misma movimiento de rotación y traslación y duraba de 20 segundos la adquisición. En la tercera generación, bueno, el haz y los detectores ya giran alrededor del gantry, o sea, irradia al paciente en 360 grados y ya contaba con una línea de detectores aproximadamente de 30 a 750 detectores y la adquisición era de 5 a 10 segundos. En la cuarta generación, que son las que ya en algunos hospitales las hemos visto, ya son los tenían un haz de 55 grados, ¿sí? También giraba el tubo de rayos X y bueno, los detectores ya estaban fijos al gantry, ¿sí? Entonces habría una completa, un completo barrido del paciente, ¿sí? De ahí se pueden hacer cortes de 1 milímetro y ya contaba con más de 1000 detectores. En esta pues ya inician las tomografías multicorte helicoidal o las tomografías helicoidales. La quinta generación, bueno, ya los tiempos de exploración son menores y tienen un mucho mayor número de filas detectores, pero en ambos, ¿cómo se puede decir? Lados del gantry de la tomografía. O sea, una línea anterior y una línea posterior. ¿Cuáles son los elementos básicos que componen una unidad de tomografía? Bueno, pues como todos sabemos, es el gantry, ¿sí? El tubo de rayos X, los detectores, la mesa de exploración, el ordenador o la computadora y pues el sistema de almacén de información. Gantry. ¿A qué se le llama gantry? Bueno, ya nosotros conocemos esta
esta imagen se le llama así a la forma que tiene de una dona, ¿sí? Y en el interior, pues están, como podemos ver en esa imagen, todos esos puntitos blancos son las líneas de detectores, ¿sí? En el cual pues lleva el sistema de refrigeración, lleva el generador y bueno, lleva también su colimador y lleva un sistema de adquisición de datos que se conjuga junto con los detectores. ¿Qué encontramos en los lados laterales del tomógrafo? Bueno, lo hemos visto todos. Hay los botones para centrar y posicionar y además angular el gantry. Esta angulación era en equipos de segunda generación en el que si inclinabas tú hacia adelante el gantry, pues era una inclinación cefálica. Si lo hacías hacia atrás, era una inclinación caudal. Ahorita con la nueva tecnología multicorte, el helicoidal multicorte, ya no es necesario hacer esto, porque bueno, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, el equipo también como parte exterior, en su panel exterior, tiene un láser LED en el cual podemos centrar al paciente, ¿sí? Y podemos, no sé, centrarlo para hacer el estudio que pues está, que se va a realizar, ¿sí? Ya sea un tórax, un cráneo, un abdomen, todo eso. Además, pues la mesa se eleva, ¿sí? Para poder ayudar al paciente a incorporarse a la mesa. Y bueno, en la sala de tomografía debe de haber un inyector, ya sea de una cabeza o de doble cabeza, en el cual pues se administra la solución acuosa y el medio de contraste. También debemos de entender que debe de haber un carro de paro o un carro azul para, no sé, para que el médico pueda ayudar al paciente en caso de que llegara a tener un broncoespasmo. Debe haber tomas de oxígeno y debe uno estar preparado para cualquier eventualidad que ponga en riesgo al paciente o a alguno de nosotros. Este es un video, ojalá y me puedan decir si lo reconocen, si no, vamos a verlo. Y, y si tienen una duda me dicen al final. ¿Sale? ¿Alguien ya reconoció este video, esta imagen? ¿Que no es el sistema de refrigeración? Ajá, sí, es parte de, pero, por ejemplo, perdón, ahí estábamos viendo, en sí es el tubo de rayos X que tiene el- la tomografía, ¿sí? Y no sé por qué ya no lo reproduce, pero bueno, ahí veíamos cómo se compone el equipo. Déjame ver si puedo mover aquí. No, bueno, no me lo permite. Bueno, pero lo que sí decías, la parte de aquí, Luis, si ves el puntero láser, pues sí es el sistema de refrigeración y dentro de esto está el tubo de rayos X. No, no entiendo por qué no se puede reproducir. A ver. Um, bueno,
Ahí se veía en esa imagen el blanco, que vendría siendo donde está la parte del ánodo, y la parte negativa donde se excitan los electrones, ¿sí? Ahí es donde choca, ¿sí? Se frena y produce la radiación. Y este es un tubo de rayos X con todos sus elementos y pues está dentro de lo que es el gantry. ¿Cuál es la vida útil del gantry? Bueno, esto depende también de la forma o el uso que se le da, ya sea, no sé, si en un hospital público, lógico, la vida es más corta, pero en un hospital privado pues pudiera durar un poco más, pues porque ya ese es un costo que nosotros tenemos que ir pagando. Y mm, no sé, creo que este tipo de tomografía puede ser muy corta su duración. ¿Sí vieron el video ahorita de lo que pasó? Bueno, esta es una calibración del tubo de rayos X, estaba girando, ¿sí? Esto pues no lo hacemos nosotros, definitivamente eso lo hace los ingenieros de la compañía con la que tenemos un convenio para el mantenimiento. Pero si ven esta pieza que está al centro del isocentro del gantry, es un phantom. Ese phantom simula o tiene las propiedades de un cuerpo y el cual con este se calibra al equipo de rayos X de la tomografía. Entonces, nada más es como método para saber si un día nos llega a nosotros y lo vemos, saber más o menos qué está haciendo. Bueno, dentro del gantry está el generador, que es el equipo eléctrico que alimenta el tubo de rayos X. No funciona con una energía de 220 kilowatts. Funciona bueno, esa es la base, pero este generador ayuda a que la energía sea superada, ¿sí? Hay generadores tipo grúa que estos no cuentan con cable y ayudan a la oscilación del gantry, ¿sí? O sea, si hubiera cables, se enredaría. Entonces, hay una fricción con ciertos elementos que hacen que se proporcione la energía eléctrica al gantry. Los detectores, bueno, los detectores recogen la energía de los fotones de rayos X que han atravesado el cuerpo del paciente y lo transforma en energía, ¿sí? Esta llegará al ordenador y será convertida en imagen. En esta imagen podemos ver que el tubo de rayos X irradia, ¿sí? Tiene una colimación, aquí la podemos ver, la colimación, y todo lo que son los rayos X en un corte axial, ¿sí? Envía la información a los detectores la reciben y los mismos detectores otorgan o dan un número a cada píxel y voxel, ¿sí? Y le da un número y aparte le da o le asigna una escala en unidades Hounsfield. Ya lo recibe el ordenador, lo hace con el algoritmo y lo procesa en una imagen que es la que vemos en la pantalla. Tipos de detectores. Bueno, existen 3 tipos de detectores, que uno vendría siendo el de cristal de centelleo, el de gas o de cámara de ionización, sólidos o semiconductores, pero los más usados son los de gas de xenón. Tipos de detectores. El detector de centelleo, que está compuesto de yoduro de calcio o de wolframato de calcio. Cuando un fotón incide en el cristal, su energía es absorbida por los electrones de las órbitas de los átomos de cristal y pasan a una capa más extensa y más energética. Los detectores de gas son dispositivos o receptores de rayos X colocados en forma de celda o cámara de ionización que transforman la radiación en forma de emisión, ¿sí? Los otros detectores de sólidos o semiconductores consiste en un cristal de centelleo acoplado a un fotodiodo de estado sólido
y cuando los rayos X impactan al cristal, este se convierten la radiación en luz visible, ¿sí? En esta imagen podemos ver cómo están colocados los detectores. Y bueno, los detectores prácticamente deben de ser eficientes porque esa es la capacidad de captar los fotones de rayos X. Deben de ser estables, que sería la capacidad de que el detector esté ajustado para cualquier situación. Y deben ser de conformidad, es el tiempo que tarda en recibir, transformar y distribuir una señal de información hasta que aparece en el monitor. La transformación. Los detectores pueden transformar los rayos X que reciben desde dos formas diferentes. Una es transformación de luz, que convierte primero los rayos X en energía luminosa y luego en energía eléctrica. La transformación en electricidad, que transforma los rayos X directamente en corriente eléctrica. El sistema de adquisición de datos, pues ese ya es la conversión de imagen al algoritmo. Dice, con cada barrido, el sistema de adquisición de datos transforma las señales procedentes de los detectores en digitales y lo transmite al ordenador. O sea, este aquí recibe las densidades y las asigna al algoritmo y de ahí al ordenador. La colimación, pues esta es importante. En esta imagen podemos ver cómo el colimador va anterior al tubo de rayos X y esto nos permite que podemos irradiar nada más la zona de interés y hacer los cortes y hacer los barridos de acuerdo a la colimación que se le da. Nosotros no movemos eso, prácticamente el equipo ya lo hace solo con activar un protocolo. Este se ajusta y lo hace. La mesa, este dispositivo automático está conectado al ordenador y al gantry y la mesa debe ser lo más radiotransparente posible, por lo general de bajo número atómico y material de fibra de carbono. Si la mesa tuviera otro elemento más o menos como aluminio, pues interferiría en el estudio y generaría mucho ruido. Entonces, el elemento básico es que debe de ser de un número atómico bajo y evitar algún artefacto. Hemos escuchado ya también acerca del pitch, que es el factor de desplazamiento, y esto tiene que ver, es la relación que existe entre el movimiento de la mesa y la rotación del tubo de rayos X del gantry. De esto es durante una exploración. Y tiene un efecto determinante en la calidad de la imagen y en la dosis de radiación. ¿Sí? Existe esta fórmula que pitch es igual al desplazamiento de la camilla durante cada rotación. Por ejemplo, los milímetros que se va a ir rotando entre lo que es el ancho de corte y el giro del tubo de rayos X. ¿Tienen alguna duda ahorita por el momento? ¿Compañeros? No, Roger, ninguna. Échale, échale. Gracias, seguimos. Ah, bien, Roger. Gracias, amigas. Bueno, y el aumento de los pues, factores del pitch, ¿sí? Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver si un pitch está de 1 a 1, pues vamos a aumentar el volumen que se está estudiando, o sea, el tejido, y disminuye la radiación. Esto lo podemos ver en la imagen A y B, ¿sí? Que esto forma una hélice continua, ¿sí? Hay mejor resolución espacial y y se irradia menos al paciente. En el pitch 1.5 a 1, bueno, ahí hay cortes de 1.5, deja un espacio de 1 y sigue con el siguiente corte, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto nos ayuda, pues, dependiendo el método que nos está pidiendo el médico radiólogo, pues nos va a ayudar a diferenciar mejor las estructuras anatómicas del cuerpo que estamos estudiando.
El ordenador, pues, aparte, pues es una computadora muy grande. Esta debe ser muy potente y rápida. Y bueno, como cualquier unidad de procesamiento necesita un software y hardware para que funcione correctamente. Todo esto va incluido cuando nosotros o una empresa en la que trabajamos, pues te lo dan. Existen diferentes software y hardware que, que, por ejemplo, como General Electric, Siemens, tienen diferentes software para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Vamos a entrar ahora a lo que es la física de la imagen. Y bueno, ya hemos escuchado el término del píxel, que esa es la unidad básica de una imagen bidimensional, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un cuadro como el que está aquí en el D, ¿sí? Si lo sumamos todo, esta sería la matriz de imagen, ¿sí? El píxel prácticamente lo podemos ver plasmado en una imagen de rayos X simple, en el cual pues es una imagen monofásica. Tiene diferentes densidades, pero no podemos ver, por ejemplo, si te piden una tele de tórax posterior anterior, puedes ver las estructuras anteriores, más no lo que hay posterior. Aunque el rayo incide en forma posterior, lo único que vamos a ver es lo que está pegado al buji de pared, ¿sí? Esta es un ejemplo de lo que es el píxel, de lo que en nuestra imagen tenemos. El voxel, pues ya es la unidad básica tridimensional de una imagen, ¿sí? En esta, pues ya se suman todos los elementos de la matriz de imagen, ¿sí? En el cual, pues se puede visualizar anterior, posterior, lateral y oblicuamente. Dentro de los voxeles, pues están los voxeles isotrópicos y anisotrópicos. Los isotrópicos, pues se visualizan los datos desde cualquier dirección sin pérdida de información. Y en el anisotrópico, el grosor de corte efectivo es independiente del pitch, o sea, el eje Z vendría siendo el paciente, ¿no? Y con esta, pues mejora la resolución longitudinal. Aquí podemos ver en este corte, en esta chuleta, así le dicen, que en el píxel podemos ver los cortes que hay o la medición que tiene, ¿sí? De lado a lado, que son 5 milímetros, pero no conocemos lo que hay lateral ni posterior a este píxel. En el voxel sí te lo permite, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tubo de rayos X con esta nueva tecnología gira alrededor del paciente y nos permite tener una visión de 360 grados. Entonces, luego con las columnas de detectores, pues nos permite tener mejor campo de visión y tener una mejor resolución espacial, ¿sí? Ya que entre, no sé, si estamos haciendo un estudio de rodillas en una radiografía, no vamos a poder ver lo que hay entre esa articulación. Y la tomografía sí nos podría permitir si existe un daño óseo o no. Bueno, el término de unidades Hounsfield, pues este es un término que se asignó en memoria de su creador, de Godfrey, y es el número que se le asigna a cada píxel al final de la imagen, ¿sí? En la tomografía. Y es la expresión de la densidad del objeto irradiado. Cuando la radiación ionizante atraviesa al paciente, pues la atraviesa de diferente forma, como nosotros lo sabemos. Le va a costar más trabajo atravesar al hueso que a los órganos blandos, poniendo como ejemplo un abdomen. En esta gráfica podemos ver las numeraciones o las asignaciones que tienen la escala de grises de las unidades Hounsfield, en el cual pues el aire, que lo vamos a ver hipodenso, tiene -1000, ¿sí? El hueso cortical o el metal o el calcio puede tener de +1000
o más 1500, dependiendo. El agua, pues es 0, viene siendo isodensa. En esta imagen pues, podemos ver más o menos los valores que se les asignan a los diferentes componentes del cuerpo, ¿no? En el hueso podrías tener 1000 o 600, en el vaso de 30 a 60, los pulmones llenos de aire puede tener menos 1000 a 800, la mama, una mama densa de menos 20 a 60 y así sucesivamente. En el corazón, pues como el corazón está lleno de sangre, perdón, más aparte tiene, pues, o sea, su tejido puede ser de 40 a 50 unidades Hounsfield. La consola de control o la mesa de panel de control, pues esta es donde nosotros vamos a operar ¿cómo se llama? Este equipo, ¿sí? Y bueno, ahí elegimos el protocolo adecuado para realizar el estudio adecuado. El almacenamiento de datos, pues esto es también parte del equipo, ¿sí? Todo esto se puede, las imágenes que adquirimos, se pueden guardar localmente en lo que es la computadora del tomógrafo. Y bueno, también hay una forma de guardarlo en una nube o en una intranet, ¿sí? El PACS, pues ya hemos escuchado que se puede guardar en una intranet y cualquier usuario en otra, no sé, en otro departamento, llámese, no sé, en neurología, en neurocirugía, todo eso, puede ver las imágenes que nosotros adquirimos de un paciente determinado y ellos van a ver sin necesidad de bajar al departamento de rayos X y visualizar el trabajo que hicimos nosotros. El DICOM, pues también fue desarrollado por el American College de Radiología y se sube a una plataforma vía internet. Si, por ejemplo, alguien que está en otro país, un médico está en otro país y quiere conectarse, por ejemplo, al Hospital México-Americano, desde donde esté, cualquier parte del país, puede ingresar y ver y probablemente hasta diagnosticar, ¿sí? Qué es lo que ha encontrado en las imágenes que hemos adquirido en el tomógrafo. El DICOM, bueno, pues tiene diferentes funcionalidades, ¿sí? Entre unos da un servicio de almacenamiento, ¿sí? También puede tener un servicio de consulta, ¿sí? Para poder ver, pues, la lista de pacientes que hemos visto en un mes, en 2 meses, o dependiendo las necesidades que se configure el equipo, ¿sí? También, pues, tiene una lista de trabajo en el cual puedes programar todos los servicios que vas a hacer. Si ese paciente va a ir a, no sé, a rayos X convencional, va a ir a tomografía, va a ir a resonancia magnética, etc. Bueno, el RIS pues es también este sistema prácticamente como el DICOM. También pues genera las tareas administrativas del departamento, ¿sí? Por ejemplo, las citas, la gestión de salas, quién va a trabajar, a qué horas va a trabajar, a qué hora la desocupa, a qué horas puedo ocuparla yo. Y bueno, también hace el registro de actividades e informes, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro tema, también es importante para conocerlo y esto pues lo vamos a ver nosotros cuando ya estemos frente a un tomógrafo y tenemos que familiarizarnos. ¿Sí? Estas son las reconstrucciones. Dentro de las reconstrucciones pues existe la segmentación. Y bueno, el concepto de segmentación tiene que ver con la diferenciación entre las variaciones de las densidades e intensidades de los diferentes tejidos a estudiar. Así que con la segmentación se pueden aislar estructuras específicas, descartando las que no interesen. Esta segmentación permite extraer información paramétrica de un tipo de lesión, tejido u órgano de interés al permitir eliminar los voxeles que puedan ocultar posibles patologías. En la imagen que está ahí, pues vemos que se captura esa información a través de los detectores,
se preprocesa, se segmenta, o sea, se puede definir en una situación cuantitativa o cualitativa, y en la extracción de características se extraen las que son de más importantes y estas se reflejan en el ordenador. Perdón. Bueno, y dentro de estas reconstrucciones hay unas secuencias o reconstrucciones, perdón. Si en la resonancia son secuencias, aquí son reconstrucciones. Y una de ellas, la más básica, pues es la MPR, que es la reconstrucción multiplanar. Y es la primera que hace el equipo en los ejes coronal, axial y sagital. Permite moverse dentro de estos planos hasta obtener la posición deseada para proceder a realizar las reconstrucciones más complejas. Esta es una herramienta muy utilizada que permite explorar un volumen de tejido y examinarlo desde distintos planos. En esta podemos ver que en esta reconstrucción, como lo dice el primer párrafo, hace las adquisiciones en los planos ya mencionados. Si las MPR deben calcular a partir de voxeles isotrópicos, ya que si se hacen a partir de voxeles anisotrópicos, la imagen final tendrá un aspecto acerrado por la falta de datos. ¿Sí? En la imagen de mi lado izquierdo, podemos ver cómo esa MPR se ve borrosa. No sé si la alcancen a ver, ¿sí? Es una MPR de baja calidad porque, pues, no sé si alguien me quiera decir qué es la diferencia que encuentra, ¿sí? O sea, prácticamente está el texto, pero no sé, ¿alguien quiere decirme qué visualizan en estas adquisiciones con reconstrucción MPR? Pues la primera imagen se ve más difusa que la otra. Uh-huh. Sí, es correcto. ¿Y en la otra qué visualizas? Lo que viene siendo que la otra se ve como una bolita. Uh-huh. En la primera imagen no se ve. Así Bueno, es. en la primera se ve como borroso y en la primera como más definidas las estructuras y como su separación entre cada órgano. Sí, es correcto, o sea, sí, pero si alguien lee lo que dice abajo, puede decirme por qué, o sea, ¿en qué varía? Bueno, La en la resolución, imagen, como dicen, milímetros, ¿no? exactamente, es por el tipo de corte que estás haciendo, ¿sí? Si estás abriendo más tu corte de 5 milímetros, ¿sí? Con cada 5 milímetros podría ser también del pitch de la mesa. Lo que estás haciendo, ahí lo dice, tiene un aspecto irregular, porque estás haciendo cortes y estás haciendo que el pitch de la mesa sea más largo. Entonces produce este artefacto como cerrado. Pero en la de la derecha, ¿sí? Si haces cortes de menor capacidad y con, no sé, con menos camino del pitch de la imagen, perdón, de la mesa, pues vas a tener una mejor resolución, ¿sí? O sea, esto ya lo trae configurado el equipo, pero tú puedes decir, ok, si ya sé que son de 0.75, la puedo bajar a 6.25 milímetros y le das mejor resolución de imagen, ¿sí? Y puedes tener mejor densidad de los órganos que se están irradiando. Bueno, pasemos a la otra. Gracias, compañeros. Otra reconstrucción es la proyección de máxima intensidad, o MIP. Dice, esta técnica de representación que crea una imagen bidimensional a partir de la información tridimensional. Esta está incluida en un volumen determinado. Es un sistema ideal para el estudio de vasos que se dibujan con gran precisión. Los resultados dependerán del voxel con la porción más alta de cada área.
Y su desventaja es que cuando existe calcio en los vasos que pasan cerca de las estructuras óseas o ateromas calcificados, este hace un artefacto o ruido, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen superior es ¿Mande? una proyección de Con mi máxima hermano intensidad está de ahí adentro tórax. también. Previamente se ha administrado medio de Sí. contraste yodado hidrosoluble y podemos ver cómo están bien definidos el árbol bronquial, ¿sí? Los bronquios, los bronquiolos, ¿sí? Pero eh, si vemos en esta parte, donde pudiera haber o existir calcificaciones como esta, genera un ruido, ¿sí? Se ve más hipertenso, hiperdenso. Y en la imagen de abajo, que también es una axial de cráneo con medio de contraste, podemos ver que se dibujan bien el polígono de Willis y aquí podría tener una calcificación. La tomografía es una excelencia para poder ver calcificaciones y bueno, aunque genera cierto ruido. Entonces, esta secuencia nos ayuda, ¿sí? Previamente administrando contraste. Otra es la Minimip, que es la proyección de mínima intensidad. Y bueno, si la reconstrucción multiplanar realiza en un promedio toda la captura, la Minimip busca la adquisición de las estructuras menos densas, por ejemplo, el aire, ¿sí? Realza, por ejemplo, los senos paranasales. ¿Por qué? Porque le cuesta menos atravesar el aire, ¿no? Ahí podemos ver esa mini de unos pulmones, ¿sí? Y en la imagen de aquí del voxel, ¿sí? Dice que solo se muestran los píxeles de menor intensidad, los que les costó menos trabajo atravesar. La reconstrucción volumétrica, bueno, es una representación 3D. Este estudio tiene en cuenta la participación de todos los voxeles de la imagen. Según sus valores de atenuación, asignan distintos grados de transparencia, brillo y color a los distintos voxeles que conforman la región estudiada. ¿Sí? En esta VR podemos ver que también, bueno, se hizo medio de contraste. Podemos visualizar el polígono de Willis y todas sus arterias que circundan al polígono de Willis. En la tomografía cardíaca, bueno, esta es muy diferente. La tomografía cardíaca se conectan aditamentos especiales a la tomografía para que se pueda visualizar o irradiar de una forma diferente a las arterias coronarias, ¿sí? Estos aditamentos nos ayudan a eliminar el movimiento propio del corazón. Si nosotros lo usáramos o quisiéramos hacer una tomografía cardíaca y sin estos elementos, lógico, no íbamos a poder tener una buena imagen porque el corazón siempre se está moviendo. Es un sistema autónomo. No podemos decir de, deja de trabajar tu corazón. Entonces, se conectan estos aditamentos a la tomografía y estos nos ayudan a que evite ese ruido y nos pueda permitir ver, por ejemplo, en este caso, las arterias coronarias del corazón. También la reconstrucción volumétrica nos permite visualizar de una forma buena y asignándole un color a los órganos, ¿sí? Esta pues tiene una ventaja frente a la proyección de máxima intensidad y a la SSD, que es la superficie sombreada, ¿sí? Esta es ideal en la tomografía helicoidal o en la tomografía multicorte y tiene la opción de eliminar el plano óseo. O sea, en la VR puedes eliminar los huesos o todo lo que no es zona de interés. Los tejidos blandos aparecen transparentes. Esas son dos imágenes de VR también, en el cual, pues, la de el lado izquierdo, esa es una angiotac, ¿sí? A una angiotac renal, ¿sí? Y en la otra podemos ver que es una angio aórtica, ¿sí? Ilíaca y femoral.
Bueno, la reconstrucción de superficie sombreada, que esta fue la primera técnica de reconstrucción 3D antes de la VR, ¿sí? Muestra la superficie de un órgano o de un hueso que ha sido definido en unidades Hounsfield. La desventaja es que al hacerse una media con la señal de los voxeles, si no se trata de un tejido muy homogéneo como el hueso, da lugar a importantes artefactos. ¿Alguien me podría decir qué puede visualizar en esa imagen? Por favor. Parece que tiene 4 riñones. Sí, cierto. Bueno, 3,5. Eso. Así es. Pues Fotos de pilón. ajá, sí. Vendría Tiene siendo, para aventar. ajá, como un riñón ectópico. O no sé, también podría, yo creo que es el vaso. Son 2, ¿no? Son dos, sí, Son 2 porque riñones. el Son de, 4, perdón. el de este lado es el vaso. Este es el vaso. Y aquí está el hígado. Aquí podemos ver las arterias, pues son las de la hepática, la esplénica y las dos renales. Esta es la mesentérica inferior. Pero también aquí en lo que es en la aorta abdominal, Que no se ve como una malla. y es un Como una malla, ¿no? un stent. Es un stent. Yo creo que tenía un aneurisma abdominal, pero yo creo que era muy grande porque sí está muy largo, desde la abdominal hasta la ilíaca. Ay, Roger, ¿cómo eres? Bueno, Eres bien bueno, gracioso. Sigue. sí. Bueno, las principales ventanas estándar en la tomografía, pues yo creo que estas las hemos escuchado todos, ¿sí? La hemos visto cuando hemos ido a practicar al México americano o con el profe Aldana. Dice, no, pues dale ventana de hueso, dale ventana de cerebro, de mediastino, ¿sí? Estas creo que ya estamos más o menos familiarizados, ¿sí? Pero, ¿qué son las ventanas? Son una serie de filtros que permiten ajustar y limitar los rangos de densidades a las necesidades del estudio. Este acotamiento de densidades se denomina ventana, ¿sí? Para la configuración de una ventana de visualización de la imagen en tomografía hay que determinar dos parámetros. Una es la amplitud de ventana y otra es el nivel de ventana. No sé si ya os recuerden que en la imagen podemos ver que dice WW y WL o LW. Esta, para sintetizarla rápido, viene siendo como la calidad en la adquisición de los voxeles, ¿sí? En una escala de grises, ¿sí? Y también, pues, tiene lo que es la mejora en la resolución espacial, ¿sí? Si nosotros le decimos al equipo que vamos a hacer un estudio, si ustedes ven, él le va a dar una posición, le va a dar un número inferior a superior, ¿sí? O de inferior a superior, o viceversa, ya sea cráneo o sea abdomen. Entonces, esto nos va a permitir tener mejor calidad en la adquisición, ¿sí? Y mejor imagen con una resolución espacial mucho mejor. ¿Ok? Bueno, en esta, en la ventana, en estas podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, esta es una imagen de los pulmones, ¿sí? Esta es una ventana de mediastino, no es pulmonar, ¿sí? En la de abajo es una ventana abdominal, ¿sí? En el cual pues podemos visualizar los órganos, ¿sí? Y bueno, también hemos hablado o hemos oído hablar del ROI, ¿sí? El ROI se denomina una región de la imagen tomográfica que puede seleccionarse por su posición, tamaño y forma, y en la que lleva a cabo evaluaciones cuantitativas. O sea, ahí podemos ver, como es una región de interés, podemos ver la asignación que se les dio a los píxeles y podemos definir, si tenemos duda, a través de las unidades con fin, de qué órgano estamos hablando.
Bueno, ahí voy a pedirles de favor, si quieren ayudarme a definir qué ventanas son esas, qué es lo que ustedes visualizan, compañeros, por favor. Ujú. Parece que tiene una piedra en el riñón, ¿De qué imagen, Mayrita? en la segunda imagen. En la de mi En el lado puntito derecho. blanco, ¿verdad? Sí, se ve un puntito blanco que se donde está el asoma. riñón. ¿Este? Ahí. Pero es la Sí, oscura ese. es la de LW, ¿no? Y Ajá, la de la izquierda es la WW. ajá. Y el riñón se le ve, el otro riñón se le ve como que muy, ¿cómo se dice? Como que aplastado. El otro, Como apachurrado. como un fetito. Ajá. Decir la forma así, ¿no? Pues sí, o sea, Fetito de dos meses. ya ven que siempre hay que hacer. Este es un estudio abdominal, ¿sí? En el cual, No, perdón, perdón. tú échale nice y fondo, ya sabes. Este, esa es una tomografía simple de abdomen, en el cual como primer método, pues sí, tenemos que hacer un barrido, ¿sí? Para visualizar, planear qué vamos o qué vamos a trabajar, qué ventana le vamos a dar, qué reconstrucción vamos a utilizar, ¿sí? Dependiendo el estudio. Por eso es importante, como nos dicen los profes, que tenemos que leer el diagnóstico y más o menos familiarizarnos y decir, ok, quiere ver esto, voy a aplicar esto. En la de mi lado izquierdo, perdón, de mi lado derecho, es es una tomografía simple. No hay medio de contraste, ¿sí? En la de mi lado izquierdo, ahí existe pues la administración de medio de contraste, ¿sí? Es muy importante que nosotros diferenciemos qué es una angiotac y qué es una tomografía contrastada, ¿sí? Por ejemplo, en la tomografía contrastada, lo que interesa es ver que se pinten las periferias de los órganos que queremos ver, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos ver que están pintadas las periferias o la morfología de los riñones, ¿sí? Aquí se ve el hígado, se ve parte del intestino y se ve el aire. En esta, pues podemos ver la aorta abdominal, ¿sí? Pero cuando nos dicen, quiero una angiotac renal, lo que importa es ver las estructuras, bueno, las arterias de esos órganos, ¿sí? Lo que importa es ver los grandes vasos. Ya si te piden una fase venosa, pues tienes que esperar, no sé, de 10 a 12 segundos y volver a hacer otra adquisición para ver cuál es la fase venosa. Una es la fase arterial y otra es la fase venosa. ¿Alguna duda, chicos? No, Roger, vamos muy bien. Gracias. Mientras Todo Roger. bien. Gracias, compañeros. A ver. Bueno, el histograma, también nuestro equipo a veces nos dicen, es que quiero este estudio, pero con histograma. Y el histograma es la representación, es una representación gráfica del valor de atenuación de los voxeles o de los píxeles, ¿sí? Que han sido irradiados, ¿sí? La evaluación del cambio de valores de cada píxel dentro de una región de interés o ROI, al introducir un medio de contraste durante la realización de un estudio. Además, el análisis y la comparación de distintos tejidos previamente seleccionados con una ROI. Pues ahí, aparte de que envías tus imágenes impresas, puedes mandar el histograma impreso. Bueno, compañeros, eso sería todo. Espero que me hayan entendido. No soy un experto, pero bueno, con gusto comparto lo que se me ha conferido. ¿Tienen alguna duda? No, Roger, Roger, aquí tú gracias. siempre lo Muy bien, explicas muy Roger. bien. Muchas Manda tu gracias. exposición al grupo. ¿Mande? Manda tu exposición al grupo Sí, para que la sigamos viendo. sí, ahorita la envío para que todos la puedan ver. Si les sirve de algo, tienen alguna duda, pues no sé, que yo les pueda ayudar, o si no, pues lo vemos directamente con el profe Edgar.
Muy bien. Simón. ¿Sale? Sí, Que Alex. sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé, ¿quieren tomar o el tema que estábamos viendo al principio? como gustes. No, a ver qué diga el concejal. Bueno,